La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 7:55 de la mañana, señores, muchísimas gracias por continuar con su sintonía con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Y llega el momento pues de recibir a una de nuestras invitadas estrellas del día de hoy. Ella es una de las mujeres que más vemos trabajando en este momento. Es la abogada Gloria Reyes, directora general del programa Supérate, con la que tenemos varios temas importantes que discutir en el día de hoy. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos tan temprano en la mañana. A ustedes, la verdad que súper feliz de estar entre mujeres tan talentosas, trabajadoras, inteligentes y que evidentemente aquí se siente una vibra muy buena, muy positiva. Y gracias por la invitación y saludo a toda la gente que les escucha. Qué bueno, gracias Gloria. Gracias. Me gustó que me dijera trabajadora porque la reunión terminó a las 11 de la noche hoy y ya a las 6:30 estaba en la calle, entonces... O sea que ustedes tienen el mismo ritmo que el presidente. Claro. Se levantan a las 7 de la mañana y se acuestan a la 1. Bueno, yo te puedo contar que cuando me desperté a las 6, vi un mensaje del presidente de hola a las 2 de la mañana. Ay, Dios mío. Yo le acabo de responder a las 6. Buenos días, presidente, a sus órdenes, pero ya imagínate, era a las 2 que me escribió, ¿qué podemos hacer? Pero él tiene esa fama, porque no eres la primera funcionaria que lo dice, él tiene fama de ese es su estilo, es un estilo ya, es un estilo, y no solo de ahora, es desde la campaña. Él siempre ha sido así, él es una persona que trabaja hasta altas horas de la noche y es muy productivo en la noche. Hay gente que es más productiva en la mañana, el presidente de repente se dedica en la noche a partir de las 12 a leer los periódicos, a responder correos, a escribirle a los funcionarios después de la jornada tan ardua del día. A pasar balance. Y pasando balance, nosotros aquí con el tema, bueno, recién ayer ustedes comenzaron a hacer ya la repartición, se podría decir, de 300,000 personas o tarjetas a personas que iban a entrar nuevos al programa Supérate. ¿Cómo hicieron este proceso de identificación de estas nuevas personas que ustedes agregaron? Bueno, sí, es muy importante destacar esto. Ya desde el 27 de febrero que el presidente hizo el anuncio, al día siguiente, el lunes, nos reunimos todos los equipos del Gabinete de Política Social para diseñar los mecanismos de selección, por un lado, y de implementación, porque no es tan simple. Hemos tenido que idear y conversar con la superintendencia de banco, con los bancos, el mecanismo más rápido, seguro y que sea lo menos costoso posible para entregar estas nuevas tarjetas en un corto plazo de tiempo ante la urgencia y la situación del país. Lo primero que esta base de datos es seleccionada del mapa de pobreza, los censos que realiza SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, entidad responsable de categorizar, identificar y censar a las personas que se encuentran en pobreza multidimensional y que a raíz de unos esfuerzos importantes con el Ministerio de Economía y Desarrollo, hemos logrado también fortalecer los índices para medir la pobreza, tomando en cuenta el índice de ingresos también, de pobreza por ingreso, que es importante porque la situación de la inflación, la situación de la pandemia, la crisis de la pandemia ha impactado el empleo, ha impactado los ingresos de la familia. Entonces no es solo suficiente medir o evaluar la condición de pobreza de las personas mediante condiciones multidimensionales, porque aquí lo que más se ha afectado es el ingreso de la gente. Entonces, la pobreza monetaria ahora es uno de los índices que son tomados en consideración, cruzados con pobreza multidimensional, para identificar esas familias que pueden ser beneficiarias y ser de las primeras y las priorizadas para recibir los subsidios de estas 300,000, lo que es el subsidio de los alimentos, que hay que recordar que el programa de subsidios del gobierno tiene varios se podría decir varios productos, que por un lado está el subsidio Aliméntate, que son 1,650 pesos, es el doble de lo que anteriormente teníamos con Solidaridad, que era 825, que eso es solo para el consumo de alimentos en los colmados de la red. Y ahora, que debo aprovechar para aclarar, porque vi un titular que decía que la gente no quiere que saquen a los colmados no han sido excluidos, solo que al adicionar 300,000 personas más, rápidamente necesitamos definir
una oferta suficiente para esa demanda que ha incrementado, y registrar un comercio nuevo tiene un rigor, tiene una serie de procesos que toma tiempo. Entonces, esto ha sido una decisión que ha tomado el gabinete de temporalmente incluir a los supermercados o grandes superficies, adicionado a la red de abastecimiento social, que son los 5,000 colmados que están registrados en la ADES. O sea, que quiero recalcar y aprovecho aquí el espacio para que se sepa que no se han sacado los pequeños comercios, que la economía de las localidades se seguirá incentivando mediante el sistema de abastecimiento social, la red de abastecimiento social, como nosotros le llamamos, y que ahora solo que al tener más personas, hemos agregado a las grandes superficies que estarán, y eso hay que aclararlo, en la provincia de Santo Domingo y en San Cristóbal en esta primera fase. Okay. Son las superficies que se van a incluir. Gloria, yo tengo una pregunta. Yo trabajo en Acento y nosotros generalmente tratamos de buscar los temas relacionados con Supérate. Siempre no, o sea, es una información muy demandada y resulta siempre muy consumida. Y uno de los ejercicios que hemos hecho es dar información como de carácter pues social, que la gente se informe sobre cómo son los procesos de Supérate. Nosotros llegamos a publicar, por ejemplo, una nota que decía cómo serán identificados las personas beneficiarias de Supérate. Y la gente literalmente ponía su cédula en los comentarios. Sí. Entonces, sobreentendiendo de que era una forma como de contactarlos. Me gustaría saber si ustedes tienen, independientemente de ese mapa de pobreza, yo sé que a través del SIUBEN ustedes se apoyan mucho en eso, pero si tienen una vía de contacto para que las personas que entienden que pueden formar parte de estos grupos de beneficiarios tengan acceso, sean tomados en cuenta, además de los procesos regulares que tú explicas. Es bien complejo porque evidentemente hay mucha gente que necesita esas ayudas, y hay mucha gente que entiende que califica para las ayudas y no necesariamente califica. Entonces, nosotros lo que hicimos en esta etapa es que también aperturamos los puntos solidarios, que son las oficinas de servicio nuestra, para que las personas en las localidades pudieran, vía estas oficinas, hacer sus solicitudes. Claro, estas solicitudes tienen que ser evaluadas por SIUBEN. Primero, que SIUBEN es nuestro filtro, es para Supérate no puede elegir la familia que va a entrar. Cuando hay una familia se acerca a nosotros en una comunidad o en las redes sociales o mediante la página web o en una de las oficinas con uno de nuestros enlaces familiares en una localidad apartada quizás del centro de la ciudad, y dice, bueno, nosotros queremos ser tomados en cuenta, se le llenan sus datos, esto va a SIUBEN. SIUBEN es que me dice, Supérate, esta persona está calificada y categorizada como índice de calidad de vida 1, como pobre extremo, pobre moderado, y sí puede ser recibir. Entonces nosotros generamos esa data y esa información se envía a ADES. Y ADES es la especie de banco nuestro que mantiene y maneja las relaciones con las entidades bancarias del sistema de subsidio, con los comercios, y es quien hace y genera el pago al beneficiario. O sea que es un tanto complejo. Yo lamentablemente tengo la suerte y la desdicha de que todo lo que pasa con Supérate, sin importar de qué entidades llega a donde nosotros, a pesar de que nosotros no somos quienes controlamos todo el proceso, pero evidentemente es la marca del programa, es con lo que la gente se identifica. Y esto, lo que hemos tratado es siempre de trabajar de manera armonizada, coordinada y conjunta para dar una respuesta efectiva a la gente. Entonces sí, las personas se pueden registrar mediante nuestros enlaces familiares en las localidades, que quizás aquí en las zonas urbanas no es tan fácil de identificar, pero en los municipios, en los distritos, todo el mundo sabe quién es enlace familiar de Supérate y ellos se conocen la localidad. Y ahí, pues, por esa vía pueden hacer su solicitud, siempre recordando que SIUBEN es quien debe hacer la categorización y la confirmación de que esa persona puede ser incluida. O sea que también tenemos ese mecanismo.
Con relación al SUBEN, que lo mencionas mucho y lo hemos mencionado siempre, ¿quién maneja SUBEN? ¿Cómo opera el SUBEN? ¿Cómo se determina? O sea, una familia, porque la gente dice, es que yo no trabajo, no tengo recursos, no recibo remesas, pero entonces tiene que ir al SUBEN, y anteriormente sabemos que ese programa también se utilizaba o se ha utilizado, porque ahí tendrían que decirme si no sigue siendo un capital político, pero también para el tema político muchísimo, de poner a una persona que corresponde al partido de gobierno como estrategia para tenerla militando. ¿Cómo opera el SUBEN y quién lo maneja? SUBEN lo dirige un gran economista, Jeffrey Lizardo, que no es un técnico, no es una persona que tiene militancia ni activismo político. Es una persona súper competente y capaz, que coordinado y articulado con el Ministerio de Economía han desarrollado una ardua labor por el fortalecimiento y lo que nosotros llamamos el SUBEN Plus, como que el siguiente nivel del SUBEN, para mejorar la focalización, fortalecer las posibles debilidades de la categorización, lo que hablaba al principio, de que, bueno, el tema de la pobreza, verlo solo como pobreza multidimensional, quizá tuvo su importancia en algún momento, pero de repente tú estás en un nuevo contexto mundial, nacional, donde que la casa no tenga paredes de blogs, no es quizás lo determinante cuando la gente está pasando hambre porque no tiene un trabajo. O sea, tú tienes una persona que vive en una casa que se la prestó su prima que vive en Nueva York y es una casa bonita. O que se la construyeron. O que se la construyeron, pero muchos casos que son viviendas prestadas y simplemente por lo que físicamente, la estructura y los materiales de la casa, ya esa persona entraría en un ICB 3 o 4 y no sería clasificado como un beneficiario o un potencial beneficiario de los subsidios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo SUBEN? Como les comenté, dice, bueno, aquí tenemos que vincular el índice de pobreza monetaria con lo multidimensional, porque sí, hay, y además otras condicionalidades que no habíamos visualizado en el pasado y que con el decreto de Supérate las salvamos y las incluimos, y es, por ejemplo, a familias con discapacidad, que tienen un miembro con discapacidad, o adultos mayores, madres solteras, que esos también fueran criterios para priorizar esa familia beneficiaria. O sea, SUBEN también tiene esto. Ya ahora podemos identificar quiénes tienen miembros con discapacidades severas o encamados en las casas, que evidentemente tú puedes tener un trabajo de 30,000 pesos, pero si tú tienes un niño que tiene una discapacidad severa, tú necesitas una ayuda adicional del gobierno. Consumo o mayor. tú eres madre soltera, entonces hay una serie o una enfermedad de alto costo. O una enfermedad de alto costo. Entonces hay particularidades que se viven en las familias que de repente estaban como fuera del mapa de estos sistemas, y hemos trabajado mucho en ese fortalecimiento. Adicionalmente a esto, SUBEN está vinculándose a lo que está pasando en el mundo con la data. O sea, la actualización de datos en territorio es lo más costoso. O sea, trasladarte casa por casa, con operativos, con gente, con equipamiento, es lo más costoso. Entonces, en estos meses se han comenzado a fortalecer lo que es el cruce de data desde instituciones, para que podamos actualizar información, que nos ahorre costos y nos eficientice el tiempo. Por ejemplo, SUBEN puede cruzar con TCS para identificar teléfonos de personas que no se están desactualizados, porque el último censo fue 2018. Y entonces las personas que en las localidades más empobrecidas generalmente o se mudan constantemente o cambian de teléfono muy rápido. Entonces, para lograr agilizar, mejorar y eficientizar recursos, tú tienes la posibilidad de hacer ese intercambio y cruce de data con instituciones que quizás están más actualizadas y que nos permiten lograr localizar esa familia con mayor celeridad y reduciendo el costo de los levantamientos y actualizaciones constantes que se deben hacer. Para concluir con Supérate, exacto, para concluir con Supérate no solo llega para dar ayudas sociales, monetariamente hablando, Correcto, sino que tiene otros programas de, como indica su nombre, de superación. Correcto. Que eso es lo que se busca con el mismo. ¿Cuáles son estas características o ayudas educativas, ya sea educativas, culturales, que va a dar este tipo de programa y dónde se están llevando a cabo ya? Sí, nosotros hemos hecho una apuesta muy importante y con gran determinación para reenfocar los programas sociales
que en el pasado el centro era solo la transferencia, o sea, la prioridad era el darle el dinero a la gente, el mantener a la gente dependiente y que en cierta medida yo lo visualizo como que administrábamos la pobreza. O sea, el Estado dominicano administraba un grupo de gente pobre que le daba dinero y esa gente hacía lo que el gobierno le dijera. Y eso permitía prácticas clientelares, paternalistas, que han afectado mucho la democracia del país, y eso ya es una discusión de quizá de otro espacio mucho más larga. Pero yendo a tu pregunta, ¿qué decidimos nosotros, sobre todo basado en la visión del presidente y en una visión que como partido, y hay que destacarlo, o sea, la visión del líder del PRD en su momento y para el PRM también, José Francisco Peña Gómez, del socialismo democrático, del fortalecimiento de la gente con su autonomía, de que las personas puedan desarrollarse, crecer, tengan el apoyo del Estado como derecho, porque evidentemente esto es un derecho, el auxilio a la persona que requiera ese apoyo, pero que este auxilio, este apoyo sea transitorio mientras fortalecemos capacidades de la gente para su vinculación a la productividad. Y el presidente en eso está muy claro. Él dice que la mejor ayuda que le puede dar a una persona es un empleo. Y nosotros en eso lo que estamos es vinculando las sectoriales de gobierno, o como yo digo, Supérate debe ser el puente entre esos servicios públicos y el ciudadano. O sea, nosotros a la población con la que estamos trabajando, a la que acompañamos, nos debemos convertir en ese ente que vincula y conecta con todo lo que el Estado ofrece en servicios ante esas necesidades y demandas del territorio. Y por eso tenemos muchos ejemplos de acciones conjuntas que en este primer año tienen logros que se pueden presentar y que nosotros tenemos unas expectativas aún mayor para los próximos años, pero para mencionar alguno, con el tema de formación. Cuando llegamos a Supérate, en ese momento Prosoli, coordinamos con el Infotep hacer un esfuerzo conjunto en la educación técnica vocacional. Cuando llegamos allá se capacitaban unas 20,000, 25,000, 30,000 personas al año. Dijimos, no, o sea, si yo quiero cambiar el enfoque de que esto no es dar dinero, sino crear capacidades para la vinculación productiva, el eje de formación tiene que ser mucho más amplio. Y nos propusimos la capacitación de 100,000 personas por año. En el 2021, en pandemia, logramos capacitar 100,000 personas en diferentes áreas, desde las más tradicionales como elaboración de globos para eventos, catering, maquilladoras, y una que a mí siempre me da muchísima risa porque yo no me imaginé que iba a tener tanto impacto, que es la postura de ceja pelo a pelo, que eso ha sido un escándalo en los barrios, vean. Claro, porque las muchachas se capacitan muy rápido, es una actividad que con poco dinero pueden iniciar a domicilio, o sea, no tienen las complejidades y es de moda, está de moda, lo pagan bien, y entonces esos cursos tradicionales, claro que sí, pero también otros vinculados, por ejemplo, a la agroindustria, a la elaboración de quesos, la elaboración de mermeladas, también toda la parte de tecnología, del tema de reparación técnica. Teníamos un grupo de muchachas que hasta estuvieron estudiando temas de mecánica, o sea que bien diverso. Imagínense, en un universo de 100,000, a mí me gustaría destacar también que de esas 100,000, el 80% son mujeres. Son mujeres, entonces eso claro. Incluso supera las estadísticas oficiales de las universidades. Y con el tema de capacitación tenemos una línea muy fuerte. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Encontramos muchos muchachos que decían, muchachas, bueno, yo tengo 20 cursos de Infotep con el certificado enganchado en mi casa. No consigo trabajo. Entonces, al final, el elemento de inserción laboral y vinculación al emprendimiento o a algún medio de producción era vital. Por eso desarrollamos una unidad de superación económica que identifica en el centro de capacitación cuál es la vocación de esa persona egresada. Es una vocación del empleo. ¿Cómo conectamos con el empleo de la localidad? Y si es una vocación de emprendimiento, junto al PROMIPYME hicimos un acuerdo conjunto para, con una simplificación de los procesos de préstamo, lograr un capital semilla de por lo menos 50,000 pesos para estos pequeños emprendimientos de quienes salen de los programas, de manera muy especial en las mujeres, con el proyecto Mujeres Superemprendedoras, que pretendemos impactar 10,000 mujeres este año. La ventaja que tiene esto es que hay un acompañamiento después de la formación, un acompañamiento financiero, una cosa es un acompañamiento para la formalización, y un acompañamiento para lograr adquirir este préstamo que está simplificado porque es un préstamo
a una sola firma. Imagínense lo difícil que debe ser para una señora, una joven en una localidad conseguir un garante. Esa es la principal barrera. Entonces ahí un poco de las acciones que hemos querido coordinar, y luego se le suman otros esfuerzos ya más vinculados al apoyo y acompañamiento familiar, las problemáticas que encontramos en las familias, como el tema de violencia, embarazo en adolescentes, el tema de abuso de drogas, el tema de la desnutrición, y para todas esas problemáticas tenemos programas especializados que abordan, acompañan y apoyan a las familias. Wow, mucho. Yo ¿Tiene Dolphy una pregunta? Sí, a mí me gustaría hablar de unas declaraciones que dio pues Gloria, en el día de ayer, diciendo que el fraude de más de 20 millones fue ejecutado por un grupo organizado, no solamente de comercios en los que fueron partícipes en la acción, pero que este fraude fue a los bancos y no al Estado Dominicano. En esto, la preocupación mía y de algunas personas, cuando dicen, bueno, fueron los bancos que fue vulnerado su sistema de pago, entonces ese dinero me lo van a pagar los bancos, lo va a poner el Estado, ese dinero va a ser suplantado, simplemente las personas los perdieron. Bueno, lo primero que quisiera destacar es que ante esta situación desagradable y que lastimosamente ha afectado a miles de familias beneficiarias de este programa en la región sur del país y en la provincia de Santo Domingo, en esas dos áreas solamente, en el mes de febrero, porque es que en este tema hay tanta desinformación, porque lamentablemente la política y la politiquería desvirtúa las cosas, y a mí me da mucha pena, porque yo soy una política de formación y de vocación. O sea, yo llegué a esa posición después de salir del Congreso. Yo fui legisladora hasta 7 horas antes de que me juramentaran en este cargo, o sea que yo soy política, o sea, yo no llegué ahí por técnica, o sea, mi visión del Estado es como política y mi accionar es como política y mis respuestas son como política, ante cualquier argumento que he podido escuchar en algunos compañeros en los medios. O sea, yo soy política. Entonces, como política fui opositora también. Sí. Y como opositora hice una oposición responsable. Y por eso a mí me apena mucho ver que gente de altísimo nivel político asuma esta situación para hacer con ella una herramienta para atacar al gobierno, y por eso se ha generado tanta desinformación en torno a lo que ha pasado. Nosotros tenemos desde hace 3 semanas informando a la población constantemente de este proceso. Yo lo primero que quisiera decir es que ya nosotros hemos entregado 40,000 tarjetas nuevas a las personas que fueron afectadas. Okay. Que ya la tienen, que ya han utilizado sus subsidios. El dinero que no lo pudieron usar en febrero, ya hay 40,000 personas que tienen ese dinero, esa tarjeta en su mano, entregada por nosotros junto a las entidades bancarias, y ya han utilizado ese dinero. Estamos trabajando en otra partida que nos falta en la medida que vamos recibiendo las reclamaciones de la gente. Y es probable que identifiquemos también tarjetas que quizás no existían, que es algo de lo que este lamentable hecho nos va a permitir saber. O sea, no se había hecho una actualización de la gente, no se había podido hacer en pandemia estos levantamientos casa a casa que comenzamos ahora en el mes de mayo, y entonces uno presume que hay gente que quizá puede que no aparezca, o que está fuera del país, o que sus tarjetas no estaban asignadas a estas personas. O sea, es posible que encontremos eso, es posible. Por eso yo le he pedido a la gente, sobre todo en las entrevistas, que nos permitan concluir este proceso de investigación, que ya con la parte delictiva y de fraude hay un proceso abierto con las entidades de investigación del Estado, de la Policía Nacional. El día de ayer el vocero de la Policía Nacional fue muy enfático en los esfuerzos que está haciendo la policía, el Ministerio Público. Bueno, de aquí yo salgo a reunirnos con la Procuradora General, con el gabinete, para justamente dar seguimiento al tema ya del fraude que se ha afectado, que en mis declaraciones de ayer, que aunque el corte del video, como siempre, no sale completo, más que nada, se trata de un sistema compartido de pago entre el Estado y entidades privadas. Cuando se vulnera el sistema de pago. Esa es la realidad, porque el Estado pagó, el Estado depositó. Entonces, mi comentario fue en ese sentido, de que, o sea, esto es más profundo, esto tenemos que darle una investigación más detallada,
y que el gobierno cumplió con su responsabilidad de hacer el pago y de emitir. Lastimosamente, el método que se utiliza todavía y que estamos, y es bueno también decirlo, que estamos trabajando a toda marcha para cambiar, es un método de tarjeta de banda. Que son tarjetas que no son lo suficientemente seguras y que lastimosamente también muchas de ellas tienen años de vencidas, no un año, 5, 6, 7 años de vencidas. Y esto afectó como una de las vulnerabilidades para que se pudieran suplantar. Entonces ahora, luego de este proceso que concluye con la sustitución de esas personas que fueron afectadas, iniciamos lo que sería la migración a tarjetas inteligentes con chip. Ya esto hace un año que venimos negociándolo con las entidades y las marcas de las tarjetas para que en el año 2022 comencemos el cambio de manera general de estas tarjetas, que además se vinculen a una cuenta de ahorro, que podamos tener una tarjeta que le permita a la gente recibir remesas, una tarjeta que le apoye en el proceso de autonomía que estamos vinculando a la gente, que pueda pagar. Es decir, que no solamente sea para el subsidio de la alimentación, sino de instrumento financiero. Un instrumento financiero que le dé libertad, que le dé autonomía y que enseñe a la gente que cuando salga una señora de hacer una capacitación y tengan que sacar una cuenta de banco, ya eso no sea un problema, porque ya tiene una cuenta de banco, ya puede ahorrar, ya puede hacer un pago por una transferencia, puede ir a la farmacia a comprar un medicamento, o sea, que también sea eso como un símbolo de esa autonomía que queremos trasladar en las familias. Gloria, entonces, ¿cuál sería la responsabilidad? Si ya comentas que el Estado cumplió con dar ese dinero y es al sistema de pago que ha vulnerado, ¿cuál es la responsabilidad de esas entidades privadas? Porque ustedes, o sea, ¿quién va a dar el dinero, por ejemplo? Pero ya porque se está pagando el dinero. Yo te estoy diciendo que son los bancos que lo tienen que pagar. Se ha pagado a 40,000 personas. O sea, pero eso es es una responsabilidad compartida el proceso, esa es la realidad, es una responsabilidad compartida, un sistema privado público, el sistema de pago. Entonces, en esta etapa, el banco ha asumido el pago de esas personas. Evidentemente hay un proceso de investigación y lo que queremos es recuperar ese dinero. Claro. Porque ese dinero cayó en cuentas. ¿Y cuánto se ha pagado más o menos? Bueno, de los 40,000 estaríamos hablando un poco, ya debe estar casi el 60 millones de pesos en ese proceso. O sea, las entidades privadas se han responsabilizado. Exactamente. Pero eso desde los primeros casos, ¿verdad? No del mes de febrero, porque es que los casos actuales. Sí, del mes de febrero. En la línea del tiempo es bueno que sepamos, y me parece que la señora Digna Reynoso, la administradora de subsidios, abundó y abordó sobre esto el día de ayer. Desde que ella entró a ADES, comenzó a identificar situaciones fraudulentas desde el inicio del programa Quédate en Casa, desde abril. Me parece que en su momento la ex vicepresidenta también dio algunas alertas y ellos, y eso hay que reconocer que ha hecho doña Digna una labor extraordinaria. Ellos se han constituido prácticamente casi en unidad de investigación en todo el país, y el año pasado con los fraudes a la cédula se apresaron como 50 personas. Sí, o sea, ustedes recuerdan, y se hicieron allanamientos. ¿Qué pasa? Esos fueron procesos quizás más aislados y no tan contundentes como este, porque fue a las cédulas. O sea, nosotros nos dispusimos el año 2021 a la migración de las personas que estaban en Quédate en Casa a Supérate. Y eso significó que tenía la cédula, el pago con cédula, migrarlo a una tarjeta. ¿Qué pasa? La cédula es un mecanismo poco seguro. Sí, y más muy por vulnerable, el tipo de... Y los fraudes esencialmente fueron ahí, a las cédulas. Cuando concluimos el año, de las 500,000 y pico de cédulas que habían, quedaron 100,000. Entonces, yo diría, bueno, esta gente que se dedica a este tipo de ilícito, se les redujo el universo en las cédulas y migraron a las tarjetas, porque es lo que uno se pregunta. Y evidentemente esto fue ya un fraude más masivo.
y que nosotros sé que hay un poco de debate que a los colmaderos, o sea, el colmado es el punto de inicio, pero evidentemente el colmado solo no opera. Claro que no, Gloria. Es una red. Realmente todo el mundo habla de Prosoli, por ejemplo, o habla de Supérate como un programa de ayuda económica, pero sin embargo, de aquí se desprenden otras cosas más allá de lo que habíamos hablado ahorita del tema de las ayudas educativas. Hay otros programas dentro de la dirección, como el tema de los huérfanos por feminicidios. Esto es algo que no se toca casi en los medios de comunicación y mucha gente seguro ni sabía que les pertenecía a ustedes. ¿Qué se está haciendo? ¿Realmente se le está prestando la debida atención a estos niños que quedan, que son víctimas de varias maneras? ¿Y cómo se está identificando? Que eso es algo muy importante. Sí. ¿Cómo se identifican? Sí, como ese programa, hay otros programas que son de alto impacto y altísima sensibilidad, pero que evidentemente en el debate público no llama la atención, porque lo que llama la atención es estos temas que tienen un matiz más de escándalos y de viralismo en las redes. Pero bien, con relación a este programa, que es uno de los más importantes que nosotros tenemos y que evidentemente toca un tema de una deuda social grandísima que tiene el Estado Dominicano, nos permite al menos acompañar y tratar de resarcir en cierta medida, porque no hay forma de hacerlo, pero al menos de que estos niños y niñas que han sido huérfanos productos de feminicidio no estén desamparados. Este programa funciona, tiene un seguimiento y un acompañamiento a estas familias, pero evidentemente puede ser mejor, siempre puede ser mejor. Yo creo que hay una gran oportunidad de fortalecimiento y junto a CONANI hemos estado trabajando en Ministerio de la Mujer, porque esto se trabaja en coordinación con las tres entidades. Yo soy de la opinión de que esto debería estar bajo la supervisión de CONANI y justo estamos en ese esfuerzo. Como a nivel institucional CONANI se ha fortalecido tanto, nuestro deseo es que pueda ser llevado a la responsabilidad como órgano rector de todo el tema de niñez, que estos niños y estas niñas estén bajo esta protección. Pero ¿qué hemos hecho transitoriamente? Que es importante destacarlo, como muy bien señalas, había que desarrollar un mecanismo de vinculación para identificar estas familias, por ejemplo, porque el mecanismo usual es muy rudimentario, que salió en las redes o salió en el periódico y se trata de contactar a la familia. Entonces ahora iniciamos un diálogo con la Policía Nacional para tener un mecanismo directo de información que nos permita, desde que sucede estos casos, pues abrir esta alerta para que uno de los psicólogos familiares vaya, visite, haga el levantamiento de la familia y se comience ese acompañamiento. Adicionalmente a esto, producto del programa Supérate Mujer, que es el subsidio para las mujeres que están en casas de acogida por violencia de género y evitando feminicidio, se agregaron también a estos niños en un subsidio especial. Son 10,000 pesos mensuales que se le da a la familia, 6,500 pesos en efectivo y 3,500 pesos en subsidio para alimentos, para que estas familias puedan tener un apoyo y una especie de pensión, si se pudiera decir, sobre todo porque son las abuelitas en muchos de los casos que quienes están a cargo de estos niños. Hay algunos que son las hermanas mayores, o sea, es muy diverso. El pariente más que queda cercano que queda a cargo, que es el acogedor de estos niños. A veces son 3, 4 niños. Una tenemos un caso de verdad muy emblemático, que es en el municipio de Los Alcarrizos, una familia de 3 niños, 2 niños y una niña. Cuando llegamos a la institución se había iniciado un proceso para reconstruirle la casa porque la abuela vivía en unas condiciones muy precarias y los niños se tuvieron que dividir en CONANI, en varias casas de acogida de CONANI. Bueno, logramos arreglar la casita con todo el esfuerzo que se hizo de manera coordinada. Entonces la señora es un ejemplo de la articulación interinstitucional que me gusta citar. La señora necesitaba una operación. El equipo regional conectó con el equipo de salud de ese municipio y se logró operar la señora. Con Nani inmediatamente culminamos la casa y se le amuebló su casa, el plan social también apoyó. Le llevaron los niños, o sea, logramos articular con Conani para que ese mismo día... Es decir, que hubo una reunificación familiar. Una reunificación familiar, los niños había que inscribirlo en el colegio, en la escuela,
la directora regional de educación nos apoyó con el cupo de los muchachos, la gente del ayuntamiento le buscó los útiles, o sea, es un esfuerzo coordinado. Es una buena práctica, es el ideal que queremos, pero no te quiero desaprovechar porque eres política y ahora mismo el Partido Revolucionario Moderno tiene un problema, tiene su convención, van a elegir, cambiaron los estatutos, hay un conflicto interno y que todo el mundo dice, el PRM salió del PRD y no se quiere repetir lo mismo que hubo. Entonces, ¿por qué se toma la decisión de que ahora la base no va a elegir a sus autoridades y esta situación que se está dando al interno del Partido Revolucionario Moderno? Yo lo primero que quiero decirte es que no hay ningún problema en el PRM. Hay democracia. Y en la democracia hay conflictos y diferencias. Lastimosamente en el país hay una cultura de evitar los conflictos que es penoso. O sea, eso es la democracia, el debate, la diferencia de ideas. Y si algo ha caracterizado al PRM es justamente eso, que hay posiciones diversas, que hay apertura y que todo el mundo dice lo que piensa. Pero el cambio para elegir. No, evidentemente hay mecanismos que establecen las organizaciones para dirimir sus diferencias y esa es la democracia. Antes nos entrábamos a golpe en la antigüedad para resolver un problema, ahora vamos y votamos. O definimos un mecanismo de democracia representativa dentro de lo que está el tema de la representación por delegados, que no se modificó ahora. Es bueno destacar eso. El método de elección de convención de delegados está desde la fundación del partido. No fueron los elementos que se cambiaron. Está en la ley de partidos como un mecanismo para elección interna y nosotros obligatoriamente lo tenemos que asumir. O sea, eso es algo que está dentro del sistema democrático dominicano. Entonces, ¿qué es pero lo que el hizo PRM el PRM? no lo tenía como Ahora, tal para elegir. Sí lo tiene, sí, siempre lo ha tenido. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En otro contexto, ante otra coyuntura, el partido tenía una necesidad de fortalecimiento estructural y por eso decide abrir a una convención, a unas primarias con el voto universal. Ante la coyuntura actual, tú tienes un gobierno partido donde la mayoría de nuestros dirigentes son funcionarios públicos. Entonces, tú abrir un proceso de competición donde los funcionarios van a comenzar a hacer campaña en las localidades, tú vas a desvirtuar el enfoque que tienen estos dirigentes en el trabajo de gobierno y quizás, y mucha gente no lo ha entendido así, el PRM lo que quiere es cuidar el interés nacional y que la gente y los funcionarios, que son los políticos, que somos los políticos, yo soy vicepresidenta nacional del PRM, y si se abre un proceso de elección de una posición que yo quiera aspirar, yo voy a tener que dividir mi tiempo entre mi campaña interna y mi campaña y mi trabajo institucional. Entonces, es un momento diferente y las organizaciones desde su ámbito privado eligen en el marco de la normativa y las leyes, cuál procedimiento van a utilizar. En este contexto, la dirección ejecutiva decidió que este es el más idóneo para este momento. En mi caso, yo prefiero la votación universal. O sea, si dependiera de mí. Ahora bien, yo pertenezco a una organización política que tiene una mayoría y que decide bajo mayoría, y ese es el método que se presenta y que va a ser presentado ahora el viernes, mañana, en la Comisión Nacional, que es quien tiene la última palabra de esta decisión. Pero evidentemente uno interpreta que va a ser así. Entonces, es un proceso normal de un partido político. Vuelvo y lo digo, yo prefiero un proceso más democrático, de más participación, donde haya una participación universal, pero también tengo el sentido político de entender que someter a un partido de gobierno a un proceso interno de votación, que es una elección, entonces vuelve una elección, a competir, a anticipar candidaturas, por ejemplo, los que van a aspirar a diputados, a senadores, eso genera conflicto en los territorios, se descuida el trabajo institucional y eso no es lo que queremos. O sea, al final, este es un momento muy delicado para el país donde tanto el PRM como el presidente quiere que la prioridad sea el trabajo para la gente. Bueno, esperamos que esto se mantenga en paz, todos estamos esperando. Sí, claro que sí. Que mañana pues todo pase con calma. Que no haya Lo épico. No hay nada de eso. Sí, que no traiga problemas más allá, porque no queremos que se repita un PRD punto 2. 2.0. 2.0. Queremos agradecer y decirle
que si fuera por nosotros nos quedábamos con usted el día entero, una de las personas. Conmigo, no, usted, tengo 35 años, yo soy muy joven, por favor. Pues contigo, entonces, el día entero, una persona muy interesante, una persona que explica muy bien y que nos da luz, nos da claridad, que es lo que necesitamos los dominicanos ante todas las cosas que vienen diciéndose en los medios de comunicación, para que nosotros sepamos por dónde vamos. Señores, 8:34 de la mañana, el tiempo se va volando cuando Gloria Reyes está con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Distrito Informativo. Distrito Informativo.